Cantinflas no solo hacía reír. Estaba cambiando un país entero, una palabra a la vez. Hizo una película tan poderosa que el gobierno intentó ocultarla. Pero lo que logró antes de que desapareciera cambió la vida de 8 millones de personas que nunca habían sostenido un libro en sus manos. Esta es la historia que pocos conocen del hombre que usó la comedia como arma de transformación social. Era 1944. México enfrentaba una crisis silenciosa que amenazaba su futuro como nación. Más de la mitad de la población adulta no sabía leer ni escribir. 8 millones de mexicanos vivían en la oscuridad del analfabetismo, atrapados en un ciclo interminable de pobreza, ignorancia y explotación. No era solo una estadística. Era una tragedia humana de proporciones épicas. Familias enteras que no podían leer las etiquetas de los medicamentos que daban a sus hijos. Trabajadores que firmaban contratos sin saber qué decían, siendo estafados sistemáticamente. Mujeres que no podían leer las cartas de sus esposos que habían migrado al norte. Hombres que no podían ayudar a sus hijos con las tareas escolares, perpetuando así el ciclo de ignorancia. El gobierno lo sabía. Los intelectuales lo discutían en sus círculos exclusivos, en cafés elegantes de la zona rosa. Los periódicos publicaban estadísticas alarmantes que muy pocos podían leer. Se hacían discursos pomposos en el Congreso. Se prometían reformas educativas que nunca llegaban. Pero nadie hacía nada realmente efectivo para cambiar la situación. Hasta que un comediante decidió que el humor podía hacer lo que la política no había logrado en décadas. Mario Moreno, conocido por todos como Cantinflas, ya era la estrella más grande de México y una de las más importantes de toda Latinoamérica. Sus películas llenaban los cines desde Tijuana hasta la Patagonia. Su personaje del peladito, ese hombre del pueblo con pantalones caídos, bigote delgado y verbo enredado, había conquistado el corazón de millones. Su forma única de hablar, ese cantinfleo, que parecía decir mucho sin decir nada, era en realidad una crítica brillante a la palabrería vacía de los políticos. La gente reía porque se veía reflejada. Porque reconocían en ese personaje humilde la dignidad de los olvidados. Pero Cantinflas veía algo que otros no querían ver, algo que lo inquietaba profundamente cada vez que visitaba un cine en los barrios populares. Veía que su público, esa gente humilde que pagaba sus últimas monedas para verlo en la pantalla grande, muchos de ellos no podían leer los carteles que anunciaban sus propias películas. No podían leer los créditos. No podían leer los subtítulos cuando aparecían palabras difíciles. Y eso le partía el corazón. Porque Cantinflas venía de ahí. De abajo. De muy abajo. Había nacido en 1911 en el barrio de Santa María la Redonda, uno de los barrios más pobres y marginales de la Ciudad de México. Creció en vecindades hacinadas donde varias familias compartían un solo baño. Conoció el hambre, esa hambre verdadera que duele en el estómago y nubla el pensamiento. Conoció la humillación cotidiana de la pobreza, de usar ropa remendada, de ir a la escuela sin zapatos. Había visto cómo la falta de educación condenaba a generaciones enteras a repetir los mismos patrones de miseria. Había visto a hombres inteligentes, capaces, con manos hábiles y corazones nobles, ser explotados toda su vida porque no sabían leer un contrato. Había visto a mujeres brillantes, con sabiduría y experiencia, ser tratadas como ignorantes porque no podían firmar con su nombre. Pero él había tenido suerte. Su madre, a pesar de la pobreza extrema, había insistido en que fuera a la escuela. Había aprendido a leer. Y esa simple habilidad, ese regalo aparentemente pequeño, había abierto puertas que de otra manera hubieran permanecido cerradas para siempre. Leer le había permitido estudiar. Estudiar le había permitido soñar. Soñar le había permitido imaginar una vida diferente. Y finalmente, contra todas las probabilidades, había logrado salir de la pobreza a través del arte. Sabía el poder transformador de la educación. Y sabía que tenía que hacer algo con su éxito, con su plataforma, con su voz. No podía simplemente disfrutar de su fama mientras millones de sus compatriotas seguían atrapados en la ignorancia. Entonces tuvo una idea audaz, revolucionaria, casi imposible. Haría una película que no solo entretuviera. Haría una película que enseñara. Literalmente. Sus productores pensaron que estaba loco. La gente va al cine a olvidarse de sus problemas, no a estudiar, le dijeron. Si quieres educar, hazte maestro.
Nosotros hacemos entretenimiento. Pero Cantinflas era ya lo suficientemente poderoso como para hacer lo que quisiera. Tenía su propia productora. Tenía control creativo absoluto. Y tenía una visión clara de lo que quería lograr. En 1944, Cantinflas produjo, escribió y protagonizó una película titulada El analfabeto. Pero esta no era una película común. Era una herramienta educativa ingeniosa disfrazada de comedia popular. La trama era simple pero profundamente poderosa. Cantinflas interpretaba a Inocencio Prieto y Calvo, un hombre humilde y bondadoso que no sabía leer ni escribir. A través de una serie de enredos cómicos, el personaje se ve obligado a aprender el alfabeto para poder recibir una herencia que le ha dejado un pariente lejano. Pero aquí venía la genialidad del concepto: mientras el personaje aprendía en pantalla, los espectadores aprendían con él. La película incluía canciones pegajosas, casi infantiles, que enseñaban las vocales de manera memorable. La A es la primera, la E es la segunda. Cantaba Cantinflas con una melodía simple que se quedaba grabada en la mente. Había escenas donde Cantinflas confundía palabras de manera hilarante, pero que servían para reforzar la fonética y la pronunciación correcta. Momentos donde intentaba leer carteles y letreros, malinterpretándolos cómicamente, pero enseñando en el proceso. Y lo más importante, había momentos emotivos, genuinamente conmovedores, donde se mostraba cómo el analfabetismo limitaba la vida de las personas. Cómo causaba vergüenza, explotación, injusticia. Una escena particularmente poderosa mostraba al personaje de Cantinflas siendo estafado al firmar un documento que no podía leer. El humor se desvanecía por un momento y quedaba expuesta la cruda realidad de millones de mexicanos. Era educación por ósmosis. Era revolución social envuelta en risas y música pegajosa. Cuando El analfabeto se estrenó en los cines de todo México, sucedió algo extraordinario que nadie había anticipado, ni siquiera el propio Cantinflas. Las salas se llenaban no solo de gente buscando entretenimiento habitual, sino de familias enteras que llegaban con una intención diferente. Padres llevaban a sus hijos, pero no solo a divertirse, sino a aprender. Abuelos iban acompañados de sus nietos, con cuadernos y lápices. Comunidades completas organizaban funciones especiales donde después de la película se quedaban a discutir, a practicar, a enseñarse unos a otros. Los cines se convertían en aulas improvisadas. Y después de ver la película, algo verdaderamente mágico comenzaba a suceder en todo el país. La gente quería aprender a leer. No por obligación. No por presión gubernamental. No por campañas oficiales que sonaban huecas y distantes. Querían aprender porque Cantinflas, uno de ellos, alguien que hablaba su idioma y entendía su mundo, les había mostrado que era posible. Que no era vergonzoso admitir que no sabías. Que nunca era tarde para aprender. Cantinflas había logrado algo que ninguna campaña gubernamental había conseguido: había removido el estigma del analfabetismo. Pero él no se detuvo ahí. Porque entendió que una película, por exitosa que fuera, no era suficiente. Usó su fama, su influencia considerable y su fortuna personal para crear algo aún más grande y duradero. Estableció escuelas nocturnas gratuitas en barrios populares de toda la Ciudad de México. Contrató maestros de su propio bolsillo. Compró materiales educativos, mesas, sillas, pizarrones. Iluminó salones oscuros para que la gente pudiera estudiar después de sus jornadas laborales. Financió programas de alfabetización en comunidades rurales remotas, en pueblos indígenas donde el español era segunda lengua, en lugares tan alejados que el gobierno ni siquiera sabía que existían. Donó millones de pesos, una fortuna en aquella época, para imprimir cartillas de lectura diseñadas específicamente para adultos. No las típicas cartillas infantiles que podían resultar humillantes para un adulto que quería aprender. Sino materiales dignos, respetuosos, con contenido relevante para la vida adulta. Estas cartillas se distribuyeron gratuitamente por todo el país. Se repartían en mercados, en fábricas, en campos agrícolas, en estaciones de tren. Donde hubiera gente trabajadora, ahí llegaban las cartillas de Cantinflas. Pero lo más revolucionario, lo más audaz de todo, fue lo que hizo con las copias de su película. En aquella época, las películas eran celosamente guardadas por los estudios. Cada copia era valiosa. Cada proyección significaba dinero. Los productores contaban cada función, cada boleto vendido.
Cantinflas rompió ese molde completamente. En lugar de guardar el analfabeto como propiedad comercial exclusiva, permitió que se proyectara gratuitamente en escuelas públicas, en plazas de pueblos, en comunidades indígenas, en lugares remotos donde jamás había llegado un cine comercial, donde la gente nunca había visto una película en su vida. Organizó caravanas educativas que recorrían el país con proyectores portátiles, generadores eléctricos, pantallas improvisadas. En cada pueblo, en cada comunidad olvidada, montaban un cine al aire libre bajo las estrellas y proyectaban la película. Gratis. Para todos. Era un espectáculo mágico. En pueblos donde la electricidad era un lujo inexistente, de repente aparecía un generador ruidoso, una pantalla blanca y las imágenes de Cantinflas cobraban vida en medio de la noche. Niños, adultos, ancianos se sentaban en el suelo, en piedras, traían sus propias sillas desde sus casas. Y durante 2 horas, reían, aprendían, soñaban con la posibilidad de un futuro diferente. Y después de cada función, se quedaban voluntarios capacitados específicamente para enseñar a leer a quien quisiera aprender. Ahí mismo, bajo las estrellas, con la emoción de la película todavía fresca, comenzaban las lecciones. ¿Quién quiere aprender a leer como Cantinflas?, preguntaban los voluntarios. Y las manos se levantaban. Decenas, cientos de manos. Hombres curtidos por el sol que nunca habían admitido su analfabetismo por vergüenza. Mujeres que habían ocultado durante décadas que no sabían leer. Jóvenes que habían abandonado la escuela por necesidad económica. Todos querían aprender. Los resultados fueron absolutamente asombrosos, superando cualquier expectativa. En los años siguientes al estreno de El analfabeto y gracias a las múltiples campañas de alfabetización que Cantinflas impulsó, financió y promovió incansablemente, más de 8 millones de mexicanos aprendieron a leer y escribir. 8 millones. Piensa en ese número por un momento. 8 millones de personas que habían vivido en la oscuridad de la ignorancia forzada, que habían sido marginadas, explotadas, ignoradas por el sistema, de repente tenían acceso al conocimiento. Podían leer contratos de trabajo y ya no los engañaban con salarios falsos. Podían leer periódicos y formarse opiniones propias sobre política y sociedad. Podían leer libros y expandir sus horizontes más allá de su experiencia inmediata. Podían ayudar a sus hijos con las tareas escolares, rompiendo el ciclo intergeneracional de analfabetismo. Podían firmar con su nombre en lugar de una simple X que los marcaba como ignorantes. Podían leer las cartas de sus seres queridos. Podían escribir sus propias historias. Cantinflas había logrado lo que décadas de políticas gubernamentales, de programas oficiales, de discursos pomposos no habían conseguido. Había democratizado el conocimiento usando el arma más poderosa que tenía, su capacidad de conectar con la gente común. Pero no todos estaban contentos con esta transformación silenciosa pero profunda. Una población educada es una población que piensa por sí misma. Una población que piensa es una población que cuestiona la autoridad. Y una población que cuestiona es peligrosa para quienes ostentan el poder de manera corrupta o injusta. Los políticos comenzaron a notar algo inquietante. La gente ya no creía ciegamente en sus promesas. Leían sus propuestas. Comparaban. Analizaban. Votaban con información. Los patrones y empleadores ya no podían explotar tan fácilmente a trabajadores que ahora podían leer las leyes laborales. La Iglesia conservadora se preocupaba porque la gente empezaba a leer la Biblia por sí misma en lugar de depender únicamente de la interpretación del sacerdote. El statu quo estaba siendo alterado. Y eso generaba resistencia en los círculos de poder. Cantinflas, embriagado por el éxito de su cruzada educativa, comenzó a hacer más películas con contenido social cada vez más atrevido y directo. Películas que criticaban abiertamente la corrupción gubernamental. Películas que mostraban sin subterfugios la hipocresía de las clases altas. Películas que denunciaban la explotación sistemática de los trabajadores. Y aunque seguían siendo comedias brillantes, aunque la gente seguía riendo a carcajadas, el mensaje era claro, cortante y subversivo. Ahí está el detalle, de 1940, su película más famosa internacionalmente, era en realidad una sátira brutal y despiadada del sistema judicial mexicano. Mostraba con humor negro cómo los pobres eran condenados sin pruebas sólidas mientras los ricos compraban su libertad con sobornos descarados.
El gendarme desconocido, de 1941, ridiculizaba la corrupción policial endémica, mostrando a policías que extorsionaban a ciudadanos honestos mientras protegían a criminales que les pagaban. Si yo fuera diputado, de 1952, exponía la farsa completa del sistema político mexicano, donde los políticos prometían todo durante las campañas y no cumplían nada una vez electos. Cada película era una bomba de crítica social incendiaria, envuelta cuidadosamente en papel de regalo cómico para que pasara la censura. Y el gobierno comenzó a preocuparse seriamente. Comenzaron las presiones sutiles. Llamadas telefónicas de funcionarios sugiriendo que sería conveniente suavizar ciertos mensajes. Inspecciones fiscales sospechosamente minuciosas a sus empresas. Artículos plantados en periódicos oficialistas cuestionando sus motivos. Pero Cantinflas no se intimidaba fácilmente. Su popularidad era su escudo. Era demasiado amado por el pueblo como para ser atacado abiertamente. Entonces continuó empujando los límites de lo permitido. En 1952, Cantinflas produjo una película especialmente audaz titulada El señor fotógrafo. Era superficialmente una comedia ligera sobre un humilde fotógrafo callejero que se ve envuelto en situaciones absurdas. Pero debajo de esa superficie cómica había algo mucho más peligroso. La película contenía escenas que mostraban abiertamente la corrupción de funcionarios gubernamentales específicos, con nombres apenas disfrazados que cualquier mexicano informado podía reconocer inmediatamente. Mostraba cómo se desviaban fondos públicos destinados a hospitales y escuelas hacia cuentas privadas. Exponía redes de nepotismo donde puestos gubernamentales se vendían al mejor postor. Era periodismo de investigación disfrazado de comedia. Cuando los censores gubernamentales vieron los cortes preliminares, entraron en pánico. La película fue prohibida inmediatamente, incluso antes de su estreno programado. El gobierno alegó razones técnicas vagas. Problemas con permisos cinematográficos. Cuestiones de censura moral. Violaciones a códigos de exhibición que nadie conocía porque acababan de inventarlos. Pero todos sabían la verdad, la película era demasiado incómoda. Decía demasiadas verdades que debían permanecer ocultas. Señalaba con el dedo a demasiada gente poderosa que no quería ser señalada. Las copias originales de El señor fotógrafo desaparecieron misteriosamente de los archivos de producción de la noche a la mañana. Los negativos originales fueron confiscados por agentes gubernamentales en una redada que se hizo sin orden judicial. Los estudios donde se había filmado sufrieron inspecciones de seguridad donde material sensible fue requisado y nunca devuelto. Cantinflas luchó legalmente con toda su capacidad. Contrató a los mejores abogados del país. Usó su influencia mediática considerable. Habló públicamente sobre censura y libertad de expresión en entrevistas que los periódicos independientes publicaban con valentía. Pero era demasiado. Incluso para él. Incluso para Cantinflas. Había tocado nervios demasiado sensibles. Había cruzado líneas que el poder no estaba dispuesto a tolerar. La película nunca se estrenó comercialmente. Nunca llegó a los cines. Nunca fue vista por el público masivo que tanto la esperaba. Y hasta el día de hoy, solo existen fragmentos dispersos, pedazos rescatados clandestinamente, testimonios de quienes la vieron en proyecciones privadas secretas antes de que desapareciera completamente de la existencia oficial. El gobierno había ganado esa batalla particular. Pero Cantinflas ya había ganado la guerra mucho más importante. Porque para entonces, millones de mexicanos ya sabían leer. Ya podían pensar críticamente por sí mismos. Ya no eran tan fáciles de manipular con promesas vacías y propaganda oficial barata. Cantinflas había plantado semillas profundas de educación y pensamiento crítico que ningún gobierno, por autoritario que fuera, podría erradicar completamente. Y aunque fue más cuidadoso después de ese incidente, nunca dejó de usar su arte como herramienta de transformación social. Continuó haciendo películas con mensajes importantes, quizás un poco más sutiles en su crítica directa, quizás un poco más cuidadoso con nombrar nombres específicos, pero nunca, jamás, dejó de hacer pensar a su audiencia. En El Padrecito de 1964, abordó la hipocresía religiosa y la explotación de la fe de los pobres por parte de eclesiásticos corruptos. En Su Excelencia de 1967, criticó magistralmente la ineptitud diplomática y los absurdos de la política internacional.
En El profe de 1971, volvió a sus raíces educativas, mostrando la importancia crucial de los maestros rurales que trabajaban en condiciones imposibles. Siempre con humor. Siempre haciendo reír. Pero siempre, absolutamente siempre, con un mensaje profundo que hacía pensar a quien quisiera ver más allá de las carcajadas superficiales. Porque Cantinflas entendió algo fundamental que muchos artistas nunca comprenden en toda su carrera, que el entretenimiento y la educación no son opuestos irreconciliables. Que puedes hacer reír a la gente hasta las lágrimas y al mismo tiempo hacerla pensar profundamente. Que la comedia puede ser profundamente revolucionaria sin dejar de ser genuinamente divertida. Su legado va mucho, muchísimo más allá de las risas que provocó en millones de personas. Cambió fundamentalmente la forma en que el cine latinoamericano abordaba temas sociales. Demostró que un comediante podía ser también un educador serio, un activista comprometido, un agente de cambio social genuino. Inspiró a generaciones enteras de artistas comprometidos a usar su plataforma para algo más significativo que entretenimiento superficial y escapista. Y lo más importante de todo, le dio a millones de personas el regalo más valioso que existe en cualquier sociedad, la capacidad de leer, de aprender, de crecer intelectualmente. Hoy, cuando ves las viejas películas de Cantinflas en televisión o en plataformas digitales, puedes disfrutarlas simplemente como comedias brillantes y atemporales, como entretenimiento de calidad que sigue siendo divertido décadas después. O puedes ver lo que realmente son si miras con atención, documentos históricos invaluables de una revolución silenciosa pero profunda. Testimonios cinematográficos de un hombre extraordinario que usó el humor como arma efectiva contra la ignorancia, la injusticia y la opresión. Porque mientras otros artistas de su época buscaban exclusivamente la fama internacional y la fortuna personal, Cantinflas buscaba algo infinitamente más grande y trascendente. Buscaba cambiar su país desde las raíces. Educar a su gente marginada. Elevar a los más humildes y olvidados del sistema. Y lo logró de manera espectacular. 8 millones de personas aprendieron a leer gracias directamente a su trabajo incansable. 8 millones de vidas completamente transformadas. 8 millones de futuros radicalmente diferentes. 8 millones de historias personales y familiares que no hubieran sido posibles sin ese comediante de pantalones caídos que se atrevió a soñar que la risa podía educar tanto como cualquier aula formal. Cuando el gobierno intentó silenciarlo prohibiendo y destruyendo su película más abiertamente controversial, Cantinflas no se rindió ni se amargó con resentimiento. No dejó de crear. No se escondió en el silencio prudente. Simplemente encontró nuevas formas ingeniosas de decir las mismas verdades incómodas que necesitaban ser dichas. Porque así son las verdaderas leyendas. No se detienen ante los obstáculos burocráticos. No se callan ante la censura autoritaria. Encuentran maneras creativas de seguir adelante, de seguir luchando por sus ideales, de seguir transformando el mundo que los rodea. La película prohibida se perdió para siempre, probablemente destruida en algún sótano gubernamental olvidado. Pero el impacto monumental de Cantinflas permanece vivo y vibrante. Cada persona que aprendió a leer gracias a sus esfuerzos educativos se convirtió en un multiplicador exponencial de conocimiento. Enseñó a sus hijos con orgullo. Sus hijos enseñaron a sus nietos. Y así, generación tras generación, el regalo precioso de la alfabetización se fue expandiendo como ondas concéntricas en un estanque tranquilo. Hoy, México tiene una tasa de alfabetización de más del 95%, una de las más altas de toda Latinoamérica. Y aunque ese logro impresionante es el resultado de muchos esfuerzos combinados a lo largo de décadas, de políticas públicas bien implementadas, de miles de maestros rurales dedicados, de reformas educativas sucesivas, nadie puede negar honestamente que Cantinflas fue pionero absoluto. Fue el primero en usar el entretenimiento masivo como herramienta educativa efectiva a esa escala sin precedentes. Fue el primero en demostrar empíricamente que podía funcionar de manera espectacular. Fue quien abrió el camino que otros después seguirían. Pregúntate algo por un momento, ¿qué habría pasado si Cantinflas hubiera usado su talento extraordinario solo para hacer dinero? Si hubiera hecho películas vacías de contenido, comedias sin mensaje alguno, entretenimiento superficial y olvidable. Habría sido inmensamente rico de todas formas. Habría sido famoso internacionalmente de todas formas. Habría llenado cines en todo el continente de todas formas. Pero no habría sido leyenda. No habría trascendido su época. No estaríamos hablando de él casi 3 décadas después de su muerte.
Porque las leyendas verdaderas no se construyen únicamente con talento artístico o con éxito comercial medible en taquilla. Se construyen con propósito claro. Con valores inquebrantables. Con la decisión consciente y valiente de usar tu poder, tu influencia considerable, tu plataforma mediática para algo infinitamente más grande que tu beneficio personal. Cantinflas pudo haberse quedado cómodo en su éxito arrollador. Pudo haber evitado cuidadosamente todas las controversias políticas. Pudo haber hecho solo lo que el gobierno y los poderosos querían que hiciera, ganando así favores y protección oficial. Pero eligió deliberadamente el camino difícil y peligroso. Eligió educar aunque le prohibieran películas enteras. Eligió criticar abiertamente aunque lo amenazaran veladamente. Eligió ayudar generosamente aunque le costara millones de su fortuna personal. Eligió conscientemente ser leyenda auténtica aunque el precio político y personal fuera altísimo. Déjanos en los comentarios qué otra leyenda te gustaría conocer a profundidad. ¿Qué otro artista comprometido que usó su talento para cambiar realidades, para educar masivamente, para elevar a los marginados? Porque las leyendas verdaderas no mueren cuando dejan de actuar o cantar. Viven eternamente en cada persona que aprendió a leer gracias a su inspiración y esfuerzo. Viven en cada niño que pudo ir a la escuela porque sus padres analfabetas fueron finalmente alfabetizados. Viven en cada pensamiento crítico que ayudaron a despertar en mentes antes dormidas. Viven en las historias que seguimos contando con admiración, en las lecciones que seguimos aprendiendo de su ejemplo, en la inspiración profunda que seguimos sintiendo al conocer su vida. Cantinflas murió en 1993, a los 81 años, pero su legado monumental sigue absolutamente vivo. Cada vez que alguien en México lee un libro, una pequeña parte invisible de ese logro le pertenece a él. Cada vez que alguien usa el humor inteligente para educar, está siguiendo el camino revolucionario que él abrió con valentía. Cada vez que un artista decide usar su plataforma mediática para el bien social genuino, está honrando su ejemplo inspirador. Porque eso es exactamente lo que hacen las verdaderas leyendas que trascienden épocas. No solo entretienen pasajeramente. Transforman profundamente. No solo hacen reír momentáneamente. Hacen pensar críticamente. No solo buscan el éxito personal. Buscan el impacto social duradero. Y Cantinflas hizo las tres cosas simultáneamente con una maestría artística y un compromiso social que muy pocos en la historia del cine han igualado. Hizo reír hasta las lágrimas a cientos de millones de personas en todo el mundo hispanohablante. Enseñó a leer a 8 millones de mexicanos que vivían condenados a la ignorancia. Y cambió fundamentalmente a un país entero, una palabra a la vez, una risa a la vez, una vida transformada a la vez. Esa es la clase de leyenda que trasciende tiempos, fronteras y generaciones. Esa es la clase de leyenda que el mundo contemporáneo necesita urgentemente recordar y emular. Porque las leyendas no mueren cuando su corazón deja de latir. Viven para siempre en las historias que seguimos contando con admiración y en las vidas que continúan transformando décadas después.